Bien, saludos. Hablando de movimiento mecánico, obligatoriamente tenemos que ir primero a lo que es anterior a este, que es el movimiento ondulatorio. Dice que el mundo está lleno de ondas. Las ondas, vemos dos tipos de onda. Está por las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que requieren de un medio para su propagación. Es, por ejemplo, cuando te agarra una cuerda y la excita, le hace un movimiento brusco, usted va a observar que esto hace un movimiento en forma de onda, hace algo como esto. Cuando usted tira una piedra en el agua, observa que hace la misma situación, ve como unas ondas que se propagan. Lo mismo acontece, por ejemplo, con las olas del mar. En cambio, para las ondas electromagnéticas, estas no requieren ningún medio para su propagación. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la señal de teléfono, de wifi, las señales de radio, televisión, rayos X, etcétera. Para las ondas mecánicas se requieren tres elementos. Uno de estos, o sea, para que una onda mecánica se accione requiere de tres elementos. Lo primero que necesita es alguna fuente de perturbación, es decir, algo que provoque esa onda. También requiere un medio que contenga elementos que sean fáciles de perturbar. Si es una cuerda, los elementos que generan esa, o sea, las partículas que están en las ondas tienen que ser fácil para desplazarse, lo mismo que en el agua. También algún mecanismo físico a partir del cual los elementos del medio puedan influirse mutuamente, es decir, que una partícula le genere como un tema en física en el cual un cuerpo cuando choca, el impacto le pasa a otro. Entonces requiere que esto se dé para que haya o exista un movimiento mecánico. Dice que una onda es una perturbación periódica que viaja a través de un medio. Estas ondas mecánicas se pueden clasificar en dos. Están lo que es un pulso transversal que viaja sobre una cuerda estirada de movimiento, el cual de cualquier elemento P de la cuerda. También está un pulso longitudinal. Es como cuando te agarra una barricada, que son una serie de alambres como que están tejidos, y usted lo agarra, le excita, entonces eso va a provocar un movimiento. En este caso, en el anterior es perpendicular. Cuando usted hace el movimiento de la cuerda, esa partida se mueve de manera perpendicular. En cambio, en el longitudinal es paralelo al medio. Dice que un pulso unidimensional que viaja hacia la derecha con una rapidez v en t igual a 0. La forma del pulso se conoce por y igual a f de x, es decir, lo que ya sabemos de funciones, y igual a f de x. Bien, seguimos. En algún tiempo posterior t, la forma permanecerá invariable y la posición vertical de un elemento del medio en cualquier punto P se conoce por y, que aquí entonces venimos con otra expresión, y igual a f, dice acá, en x menos bt. ¿Qué ocurre con esto? En este movimiento no solo depende de la posición, también se requiere de lo que es el tiempo. Es decir, y, como vemos acá, va a estar dependiendo de quién, de la posición y también del tiempo, asumiendo que la velocidad es constante. Observamos acá, por ejemplo, observamos aquí, si usted tiene esta expresión, entonces tiene una onda que se mueve de esta forma. Ahí hay un movimiento. Esto se desplaza con una velocidad v. Aquí hay una a que sería la amplitud y p, un punto por acá, que sería el punto que se ha perturbado. Bien, aquí, por ejemplo, cuando el pulso viaja hacia la derecha,
impulso que viaja hacia la derecha, va a ocurrir que y x de t va a ser igual a x menos b de t. Pareciera contradictorio, porque como así viaja a la derecha, entonces es negativo. Bueno, esa es la expresión. Ahora, cuando el pulso es hacia la izquierda, cuando el pulso es hacia la izquierda, ocurre entonces que y x de t igual a x más b t. Ya entonces la cosa cambia. Seguimos. Para irnos directamente a los ejercicios, el concepto, por ejemplo, de ondas senoidales, se llaman ondas senoidales a la función cuya gráfica es igual a la función del seno. Ya es lo que les decía anteriormente, son estas ondas que se genera esto que está acá. Eso es una onda sinusoidal o sinusoidal. Bien, aquí aparecen algunos conceptos, la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, está longitud de onda, la cual se simboliza con una K. Eso es para longitud de onda. Dice que la longitud de onda es la mínima distancia entre dos puntos idénticos cualesquiera. Esto está muy relacionado con lo que es el período. Por ejemplo, si usted agarra y tiene esto es y esto es x, entonces, ¿qué usted va a tener? Que de este punto a este punto es lo que se conoce como longitud de onda, la cual se describe por la función o la expresión que vamos a ver a continuación. Hablamos del periodo, el periodo es el mismo, la frecuencia también. Ahora, para la longitud de onda, la fórmula dice que es K es igual a 2pi sobre lambda. 2pi sobre lambda. Esa lambda que está ahí, ese es el número, hablamos del número hago la corrección, esto es longitud de onda. Longitud de onda. Esa es la distancia entre dos puntos idénticos. Corrijo lo que he dicho anteriormente, eso es longitud de onda. Ahora, cuando hablamos de número de ondas, ya sí es lo que había dicho anteriormente, que es K igual a 2pi sobre lambda. Que esto viene a ser el número de onda angular, o sea, es como la cantidad de ondas que pasan en un determinado espacio. Eso sería, conocemos como el número de onda. Si usted tiene, por ejemplo, una distancia de 2 metros y entre ellas pasan 5 ondas, pues entonces ese es el número de onda que se define por la fórmula 2pi sobre lambda. Bien, para lo que es frecuencia angular es lo mismo. Frecuencia angular, recuerden que W es igual a 2pi f. Búscalo como usted quiere poner en función al periodo, en función a la frecuencia, pero esa es la fórmula. Para hablar, si he entrado ya en temas quizás un tanto diferentes, hablando de función de onda para una onda senoidal. Función de onda para una onda senoidal sería y igual a seno de kx más o menos
WT. Ese más o menos va a depender hacia dónde se dirige. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, también lo que es la rapidez. La rapidez, que se define como velocidad igual o rapidez igual a W sobre K, pero también la puedo ver como longitud de onda sobre frecuencia, por frecuencia. Esas son las fórmulas para la rapidez. Expresión general para una onda senoidal. Expresión general para una onda senoidal. La expresión general para esto sería Y igual a seno WT KX, perdón, KX menos WT más phi. Eso sería la expresión general para una onda senoidal, donde phi es la constante de fase. Ya habíamos visto eso anteriormente. Seguimos. Tenemos rapidez, rapidez de ondas en cuerdas. Rapidez de ondas en cuerdas. No es lo mismo ustedes agarrar una cuerda que esté tensa y hacerle una excitación, o sea, hacerle para que se mueva en forma de onda, que cuando este está con coma, es decir, cuando está así, por ejemplo, es decir, cuando tiene una curva. No es lo mismo cuando está tensa que cuando tiene una curva. Entonces, por eso es que la velocidad va a depender de la tensión en la cuerda sobre un elemento que utilizamos ahora, que es el μ, llamado densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? Recuerden, cuando hablamos de densidad, es una masa entre un volumen, pero si es una densidad lineal, sería, es decir, densidad lineal sería una masa entre una longitud. Por ejemplo, imagínense, voy a tomar esta cuerda acá, para que puedan entender. Esa cuerda es uniforme, o sea, uniforme es que en todos los puntos tiene la misma distancia. Bien, entonces, imagínense qué ocurre, imagínense qué pasa, que, por ejemplo, acá hay 6 centímetros, por ejemplo, 6 centímetros. Esos 6 centímetros tienen una masa, entonces, esa masa por cada centímetro se conoce como longitud de onda. Y esto, pues vamos a ver algunos ejercicios de ello en lo adelante. También está rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales. Potencia de una onda, la rapidez de transferencia de energía en cualquier onda sinusoidal es proporcional al cuadrado de la frecuencia angular y al cuadrado de la amplitud. Es decir, estoy diciendo que potencia es igual a un medio de densidad lineal, frecuencia angular al cuadrado por amplitud y velocidad. Esto es para ver la potencia que se genera en una cuerda. Depende entonces de quién, de densidad lineal, frecuencia angular al cuadrado, amplitud y la velocidad. Esto que estamos hablando de potencia, por tanto se expresa en Joule. Bien, hay algunas otras cosas que ustedes investigaron, en el cual pues les sirve como conocimiento. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Lo voy a editar despacio para que lo puedan, para que escriban y así lo tengan. Dice, es el ejercicio número 15.14 del libro que yo les referí. Dice, ¿con qué tensión debe estirarse una cuerda de 2.50 metros de longitud y masa 0.120 kilogramos para que ondas transversales con frecuencia 40 Hz tengan una longitud de onda de
0.350 metros. Este ejercicio hay que aplicar varias cosas. Lo primero es, ¿qué me están dando ahí? Me dan, dice con qué tensión debe tirarse una cuerda de 2.50 metros de longitud. Ese valor es lo que conocemos como una longitud de onda, que es 2.50 metros. Otra información que me dan es que tiene una masa. Bueno, esa es la longitud, no la, no es la longitud. Masa que es de 0.120 kilogramos. Ya yo observo masa, longitud, esto me va a generar que mi densidad lineal. Recuerde que eso vimos anteriormente, masa entre longitud. Por tanto, densidad lineal es 0.120 kilogramos entre la longitud, que ya vimos que es 2.50 metros. Ya tengo mi densidad lineal. Ahora bien, me dice que tiene una frecuencia de 40 Hz. Recordamos la fórmula de frecuencia. De este lado, F igual 40 Hz. Y también me dan otra expresión, que es la longitud de onda. Así me da la longitud de onda, que ya sabemos que es 0.750 metros. Esto evidentemente va a dar la velocidad, ya que recuerden que la velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, donde la velocidad es igual a 0.750 metros por, vamos a hacerlo más abajo para que el espacio me dé, velocidad igual a longitud de onda 0.750 metros por 40 Hz. Y la velocidad me dice que es igual a bien, entonces observamos que al multiplicar la longitud de onda por la frecuencia, esto es decir 0.150 metros por 40 Hz, entonces esto me da 30 metros por segundo, que es la longitud que tiene. Y en cuanto a densidad lineal, 0.120 kilogramos entre 2.50 metros me da 0.048 kilogramos por metro. Es decir, por cada 0.48, es decir, cada longitud de cuerda de un metro tiene una masa de 0.048 kilogramos. Entonces, con esos dos valores voy a buscar lo que me están pidiendo, que es que la tensión. Ya habíamos visto anteriormente que la tensión es igual a velocidad entre densidad lineal, pero esto hay que despejarlo. Bueno, ya no hay que despejarlo, hay que hacerlo, se puede hacer, es decir, lo vamos a hacer de forma directa, porque así está en la fórmula, y lo que me están pidiendo es la tensión. Bueno, un errorcito acá, corrijo, es velocidad, corrijo acá, velocidad es igual a la raíz de la tensión entre densidad lineal. Como yo lo que quiero buscar aquí es la tensión, ¿qué debo de hacer? Un simple despeje. Esto sería velocidad al cuadrado por densidad lineal, eso es tensión. Como ya esos valores lo tenemos, que esto es 30 metros por segundo al cuadrado, vamos a multiplicar por la densidad lineal, que es 0.048 kilogramos por metro. Y esa expresión aquí tenemos que esto me da 900 metros cuadrados segundo cuadrado por 0.048 kilogramos por metro. Y ese resultado
es lo que conocemos como la tensión, que como por ser una tensión, recuerde que esto se va a expresar en ¿qué? En Newton, y el resultado para esto es 43.2 Newton. Ahí tenemos entonces lo que necesitamos para este ejercicio. Ahí terminamos con el primer ejercicio.